porque esta parte, perdonen que estoy, porque ahora vine a la compu eh, y no, la cámara no me funciona. En algún momento la voy a arreglar, pero, pero estoy acá. No, eso, listo, listo. Bueno, buenísimo. Entonces, esa sería la idea. ¿Quedó alguna duda sobre los plazos en relación a lo cuanti, en la encuesta? Sí, en este caso sí, Cande, de mi parte, porque nosotras nos hiciste la devolución también, la vimos hace nada, antes de iniciar la clase, así que no pudimos charlarlo, pero vemos que tenemos que hacer modificaciones bastante, más que nada en cuestiones de las preguntas abiertas que tenemos, así que hay que hacer una buena modificación. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para poder realizar la reentrega? Y yo les recomendaría, igual lo bueno de la encuesta es que es más trabajoso el diseño del cuestionario que después la implementación. O sea, la implementación después ustedes la circulan por WhatsApp a los grupos docentes, etcétera, que Sí, sí, y va mucho más rápido. Entonces, en ese sentido, o sea, con que ustedes tengan hacia mediados de la semana, de esta semana, fines de esta semana, o sea, hacia el jueves como máximo, tengan el protocolo revisado, en ese caso nos lo vuelven a mandar por mail. sí. Por- si no llegan a recibir respuesta inmediata de mi parte, No, no, escríbanle la mandamos las dos por las dudas, por las escríbanle a dudas. Benu por mail, porque la Sí, última vez me llegó a spam. Este, sí, sí. entonces, o por el WhatsApp del grupo que están las chicas y nos tienen a Listo, nosotros también por WhatsApp. Eh, dale. bueno, en ese sentido nos lo mandan hasta el jueves, así nosotras se las devolvemos antes del fin de semana y ustedes tienen el fin de semana para circularlo. Buenísimo, listo, listo. Realmente un poquito antes, pero bueno, en el caso de ustedes está bueno que laburen especialmente con las opciones que tienen y transformar Sí, preguntas abiertas en cerradas para... Un comentario, perdón, muy general, que seguramente Cande lo puso re específico en comentarios y demás, pero tengan en cuenta la introducción, porque es muy importante que quien hace la encuesta entienda que es anónima, que es, o sea, esta introducción que algunos lo pusieron, creo que uno nada más, un grupo, tengan en cuenta de poner eso, que quede bien claro, ¿no? Porque, bueno, después las preguntas estuvieron todas muy bien, pero nadie había puesto como esa presentación general, hola, te pedimos si podés realizar esta encuesta para tal objetivo, bla, bla, bla. No pongan los objetivos generales y específicos, eso era para nosotros. Igual que Ande mandó todos los comentarios, pero esto como en general lo que vi. Listo. Sí, ahora incluso las chicas van a mostrar un ejemplo también me refiero a Denu y a Cande, de una de ellas que realizó una encuesta en el marco de esta misma materia, así que va a mostrar un poco cómo hizo esa estructuración, digamos, para que ustedes la puedan ver. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar, si no quedan dudas primero, ¿quedan dudas o algo? ¿Alguien más en relación al protocolo, los periodos en que tienen que ir avanzando con todo esto? Bueno, entonces comparto pantalla. Sí, ¿Habrá alguna posibilidad como de hacer un punteo de las fechas de lo que hay que ir presentando todo? es que ya no nos tienen que presentar más nada. Lo próximo que presentan es el parcial. Ah, ok, ok, ok. Pensé que se tenía que enviar nuevamente algo. No, no, no. Las chicas, hay uno de los grupos que se le hicieron muchas preguntas abiertas en el protocolo, por ende tienen que tratar de construir esas opciones y como es una construcción que es trabajosa, requeriría tal vez una devolución más, pero es solamente un grupo. El resto, si no le quedan dudas sobre el protocolo, ya lo pueden pasar al Google Forms, empezar a circularlo y avanzar ese sería el último ítem de lo que les falta a ustedes realizar para el segundo parcial. Por ende, recibimos esa información recién cuando entregan el segundo parcial. No hay nada más Ah, que perfecto. entregar. Gracias, profe. Por supuesto, una cuestión, y no interrumpo más, pero por supuesto, todo lo que ustedes puedan adelantar para el lunes que viene, que tenemos clase, es mejor porque de esa manera todas las dudas que empiecen a surgir a partir de lo que avanzan en esta semana
pueden venir la clase que viene con muchas preguntas porque después ya es la entrega, es feriado y entrega. Entonces, bueno, de alguna manera todas las preguntas que empiecen a aparecer a partir también del armado de las categorizaciones, de más que nada eso, que es lo que más van a trabajar, que son las entrevistas, porque las encuestas van a estar circulando, pero trabajen mucho con lo cual y así podemos ver todas las dudas la semana que viene. Bárbaro. Bueno, bien, vamos a arrancar un poquito lo que sería la segunda etapa de las encuestas, de la elaboración de encuestas y el procesamiento de los datos cuantitativos. Para iniciar, o sea, nosotros les pedimos que hagan esta encuesta en lo que sería el Google Forms. Por las dudas, en caso de que no lo conozcan, ¿ustedes ven cuando yo cambio de pestaña que estoy ahora en mi correo electrónico? ¿Lo están viendo? Sí, Sí. sí, sí, perfecto. Entonces, yo estoy en mi correo de Gmail y dentro de las opciones que aparecen acá en los puntitos, ¿sí? De Gmail, una de las tantas opciones que tiene Google es formularios, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero iniciar un formulario de Google, ingreso a través de mi correo electrónico a esta opción de formularios y me va a aparecer justamente el acceso a los distintos formatos de Google Forms. Yo tengo que iniciar un formulario en blanco porque ustedes lo van a iniciar de cero, ¿sí? Entonces, acá arriba ustedes ponen el título que le quieren dar, encuesta, y el tema, etcétera. Y lo que decía Sofi es que en esta parte de acá donde dice descripción del formulario es donde ustedes tienen que explicar muy claramente quiénes son, de dónde vienen, en el marco de qué materia están haciendo esta investigación, con qué objetivos, y aclarar que va a ser una investigación, una encuesta anónima, que les va a durar, les va a requerir poco tiempo, etc. ¿Sí? Entonces, eso se pone acá en la descripción del formulario. Después lo que ustedes van a ir haciendo es ir completando las distintas preguntas. Ustedes tienen distintos tipos de preguntas que las van a poder elegir en esta lista desplegable, ¿sí? Están las preguntas de respuesta corta, párrafo, las de opción múltiple, que son las que te permite elegir una única opción. Las de casilla de verificación te permite elegir más de una. La lista desplegable, que es como cuando ustedes buscan entre muchas opciones, entonces te da una lista que vos podés subir y bajar más fácilmente. Y después tenés las escalas y las cuadrículas. No tantos grupos usan cuadrículas, pero tienen cuadrículas de opción múltiple que pueden elegir una sola opción en cada fila, o cuadrículas de casilla de verificación, que sería esta de acá, que pueden elegir muchas opciones. Bueno, acá ustedes tienen que ir jugando un poco viendo las alternativas. Entonces ustedes eligen la opción que ustedes quieran. Justo elegí esta que es medio difícil, así que vamos con esta. Ponen la pregunta acá, ¿sí? Y acá abajo van a estar las distintas opciones. La opción 2, y acá pueden tener un otros abierto, que hay varios que vi que en sus formularios tenían otros abiertos. Si ustedes ponen la opción que te da, lo voy a volver a poner por si no lo vieron, si ustedes agregan otros que te da la opción Google Forms, va a permitir que quienes elijan otros puedan escribir qué sería ese otro, ¿sí? Entonces es como una respuesta cerrada y abierta a la vez. ¿Se entiende? Una vez que ustedes terminan el formulario, que también acá van agregando preguntas con el signo más, ¿sí? Y también pueden agregar secciones o bloques si quieren cambiar de eje, por ejemplo. Entonces ahí pueden poner un nuevo título, etc. De esto hay un montón de tutoriales en YouTube. Si ustedes quieren profesionalizarse en el uso de Google Forms o no saben del todo cómo hacerlo, les podemos facilitar algunos links o los pueden buscar ustedes a través de YouTube. Es una herramienta muy intuitiva, pero por las dudas, sepan que en Internet hay un montón de lugares donde pueden buscar información al respecto. Una vez que terminan el formulario, ponen enviar y ahí les va a dar la opción de enviar el URL, ¿no? Entonces ahí les da un link que pueden circular a través de YouTube, de WhatsApp, etc.
¿sí? Eso ténganlo en cuenta, lo copian y lo pegan y entonces ahí empieza a circularse la encuesta. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? No. No, es claro. Bien, bueno, supongo que muchos ya sabían además cómo usarlo. Ahora lo que vamos a tratar de ver es sobre un formulario que armé previamente para otra cosa que no tiene necesariamente que ver con la materia. Acá este es el formulario, como ustedes ven, acá está un título, esta es la explicación, una dedicatoria, por así decirlo, del marco de la encuesta, y acá están las distintas preguntas. Ahora, una vez que yo ya circulé la encuesta, lo que tengo que hacer es acceder en algún punto a las respuestas de estas preguntas, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver en esta parte superior, donde dice respuestas, que dice 45, rodeado de un círculo, ¿no? Ese es el número de personas que respondieron a mi encuesta. Tengo 45 respuestas, ¿sí? Lo puedo ver en modo resumen, que es lo más recomendable. Si no puedo ir por pregunta, o puedo ir encuesta por encuesta viendo las respuestas de manera individual. Nosotros nos vamos a quedar en el resumen. Y van a ver que acá Google Forms ya automáticamente en este resumen que te arma, ¿sí? Las preguntas que son cerradas, de respuesta cerrada con opción múltiple o lista de verificación o casilla de verificación, ya te las arma de manera automática, ¿sí? Es decir, te hace el conteo automáticamente en relación a cantidad de respuestas, o sea, vos tenés 45 respuestas totales y cómo esas 45 respuestas se dividen o se distribuyen en la cantidad de opciones que, que ustedes pusieron en la encuesta, ¿no? Entonces, en este caso, te aparece una solapita, digamos, donde dice 10, Escuela de Política y Gobierno, por ejemplo, porque la pregunta era ¿a qué unidad académica perteneces? Entonces, 10 personas de las 45 que respondieron la encuesta pertenecen a la Escuela de Política y Gobierno, ¿sí? Entonces, ese es el número absoluto, la frecuencia absoluta, 10. De 45, 10 personas pertenecen a la Escuela de Política y Gobierno, ¿sí? El problema es que las frecuencias absolutas, ese número absoluto, 10, si yo lo utilizo en una investigación más grande, en este caso son pocas respuestas, pero en una investigación más grande, o en cualquiera en realidad, en cualquier caso, el número en sí mismo no me dice mucho, ¿sí? Porque el número 10 es mucho o es poco en función de la cantidad de respuestas que yo tengo, ¿sí? Es decir, ¿son muchos los docentes que respondieron a esta encuesta y pertenecen a la Escuela de Política y Gobierno? Si yo digo 10, posiblemente si fuese en relación una encuesta que incluyó a todos los docentes de la universidad, 10 personas es muy poco, ¿sí? Pero en este caso representa un 22,2% porque las respuestas obtenidas fueron solamente 45, ¿sí? Entonces, finalmente, lo importante es que ustedes no solamente tengan el conteo de respuestas en números absolutos, sino también el conteo de respuestas en frecuencias relativas, como le decimos, es decir, en porcentajes, que justamente lo que presentan es la relación, el porcentaje es la relación entre la cantidad de personas que respondieron y el número de esas, la proporción de este total que eligió cada una de las opciones, ¿sí? El 22% eligió Política y Gobierno, el 15% eligió IDAES o Escuela Interdisciplinaria de Estudios Sociales, que serían 7 personas. Economía y Negocios representa el 22%, que serían 10 personas, etcétera, 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 ¿sí? Nosotras lo que les pedimos en el parcial y lo que ustedes tienen que tender a hacer cada vez que hagan la sistematización o el conteo de respuestas, esta es la parte en donde las respuestas
cualitativas, en muchos casos que tiene la encuesta, se numeralizan, ¿sí? Se transforman en números, ¿sí? Entonces, este proceso nosotros lo llamamos de conteo. Y por eso en el parcial ustedes van a ver, y ahora lo vamos a ver después, que les pedimos las tablas de conteo, ¿sí? De contar cuántas personas eligieron cada una de las opciones. Google Forms te lo hace automáticamente, pero hay veces que uno no lo hizo en Google Forms o necesita hacerlo de otra forma, o como es en este caso, Google Forms te genera el gráfico, pero no te da toda la información que vos necesitas en ese gráfico. En este caso, por ejemplo, solo tenés los porcentajes, pero te falta poner, por ejemplo, el número exacto, porque me estoy adelantando, pero si ustedes copiaran, porque acá arriba dice copiar, ustedes copian y pegan textualmente esto en el parcial, les va a dejar la información a medias, porque no tienen los porcentajes, las frecuencias relativas, pero les faltan los números o frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces es importante que siempre tengan los dos datos, tanto los números exactos, el conteo de frecuencias absolutas, como los porcentajes y las frecuencias relativas que relacionan justamente el número de respuestas por cada opción con la cantidad de respuestas totales, ¿sí? Es regla de 3 simples, cómo armar un porcentaje. Bien, entonces, Ande, perdón, con eso último me perdí un poco. Entonces nosotros cuando hagamos, entiendo que esto se pondrá en el marco de un informe final o algo así, pero cuando hagamos nosotros el desarrollo de eso tenemos que poner el número absoluto, o sea, la cantidad y el porcentaje. exacto. En algunos casos, vamos a ir más abajo, por ejemplo, esta respuesta del Google Forms, el Google Forms ya me lo presenta con números absolutos y frecuencias relativas, que serían el porcentaje. Me presenta la información de las dos formas, ¿sí? En este caso, si ustedes quisieran, como la información está completa, ya la forma en que te lo presenta Google es suficientemente completa, por valga la redundancia, como para que, por ejemplo, ustedes lo presenten en el parcial, ¿sí? Ahora, en muchas otras preguntas, posiblemente le falte un dato u otro, y ahí es donde ustedes tienen que trabajar en armar las tablas de conteo, ¿sí? No alcanza en algunos casos con copiar el gráfico que te da el Google Forms, porque muchas veces es insuficiente la información que te permite copiar. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo. Esperen. Esperen, que está incluso en la semana pasada. Yo ya lo había subido y lo vimos a este protocolo la semana pasada, solamente que solo vimos el cuestionario de la encuesta y no llegamos a ver las tablas de conteo. Ahora vamos a ir más abajo en el archivito. Ven, acá está el protocolo, están todas las preguntas que hizo este grupo. Y acá, esto es justamente la tabla de conteo, es decir, tenemos cada una de las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Acá debajo de la pregunta tienen todas las opciones que ustedes pusieron en la encuesta y cuántas personas respondieron a cada una de estas opciones. 7 personas respondieron entre 17 y 25, 6 personas respondieron entre 26 y 35, 5 personas respondieron entre 36 y 45 y 3 personas respondieron más de 46. El total es 21 respuestas, ¿sí? En todos los casos el total es 21 respuestas, a menos de que sea una pregunta donde podían elegir más de una opción, que ahí la sumatoria de respuestas va a ser mayor a la cantidad de encuestados, porque cada encuestado podría elegir más de una respuesta, ¿sí? Pero en el caso de respuestas únicas, el número total va a ser siempre el mismo, que va a ser la representación del 100% de las respuestas, ¿sí? Entonces,
en esta tabla ustedes tienen los números en frecuencias absolutas y después tienen los números en frecuencias relativas, ¿sí? Que sería justamente, lo pueden hacer con calculadora, haciendo la regla de 3 simple, ¿sí? Donde ponen, si 21 es el 100%, 7 ¿cuánto es? Entonces ahí haces la regla de 3, digamos, haces 7 por 100 dividido, no, dividido 21, ¿sí? Y si no, hay formas más mecanizadas de hacerlo que son a través del Excel, que después las chicas les van a mostrar, porque justamente esto está hecho en Word, pero también si ustedes utilizan un documento de Excel, pueden hacer uso de algo que no sé si conocen, pero que son las fórmulas de Excel, ¿sí? Que ya hacen las cuentas poniendo distintas formulitas en el documento. No se preocupen, no es algo que tienen que hacer para esta materia, pero sí se los vamos a mostrar para que sepan que existe, básicamente. Y es algo sobre lo que también hay muchos tutoriales en YouTube, en caso de que les interese aprender un poquito más, ¿sí? Porque está bien bueno todas las opciones, ya sea para investigar o para cualquier aspecto de la vida, que te da muchas posibilidades muy prácticas, el Excel. ¿Vamos bien? ¿Se entiende un poco a qué me refiero con frecuencias absolutas y frecuencias relativas? ¿Y cómo hacer este conteo de respuestas? En un 90% de los casos, el Google Forms se los va a hacer automáticamente, ¿sí? Pero en algunos casos, esa información que te dé el Google Forms o va a ser insuficiente porque no te aparece en el gráfico, ya sea la frecuencia relativa o la absoluta, o en caso de que ustedes en otras oportunidades más adelante quieran complejizar las investigaciones, hay veces que uno necesita, y voy a volver necesita hacerlo manualmente, ¿sí? Y acá volvemos un poquito a la encuesta que estábamos viendo recién. ¿Qué es lo que pasa cuando no me sirve la información o me es insuficiente la información que me da Google Forms en este resumen de respuestas? Lo que pasa es que yo siempre voy a tener la opción de que el Google Forms me dé todos estos datos, pero en formato Excel, ¿sí? Que sería con la base de datos, se le llama. Una hoja de cálculo con todos los datos juntos en un Excel. Si ustedes quieren acceder a esa información, tienen que apretar esta solapita de acá arriba, que aparece arriba de todo en la solapa de respuestas, que dice ver en hojas de cálculo. Cuando apretan eso, les va a abrir un Excel asociado, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es básicamente todas las respuestas de todas las personas, las 45 personas que respondieron, pero en horizontal, ¿sí? Arriba tienen las preguntas, cada una de las preguntas en la fila que está marcada con gris, y abajo están todas las respuestas, ¿sí? Que respondió cada uno de los y las encuestadas. ¿Por qué está bueno que tengan esto en cuenta? ¿Sí? Porque justamente en muchos casos, y algo que no vamos a trabajar tanto en esta materia, pero que está bueno que sepan que existe, muchas veces las investigaciones cuantitativas lo que hacen es cruzar, ¿sí?, los datos que ustedes obtuvieron en distintas respuestas de su encuesta, ¿sí? Por ejemplo, quiero cruzar edad con, no sé, antigüedad docente. No es algo que sea pertinente para ninguna de sus investigaciones, pero como ejemplo, ¿no? Entonces yo veo, bueno, ¿qué edad tienen las docentes que más antigüedad tienen en la educación? ¿Sí? Entonces voy cruzando información y para eso, para hacer esos cruces, necesito acceder a los datos frescos, ¿sí? A la información completa que puedo tener en estas bases de datos que se desprenden del Google Forms al entrar a la hoja de cálculo. Y acá es donde ustedes pueden ir armando y ir filtrando incluso distintas cosas para hacer. No lo voy a hacer en detalle porque la idea no es agobiarlos,
pero para ir contabilizando y armando distintos gráficos o distintas tablas, ¿sí? Hay algo que se llama filtro en el Google, en el Excel, porque lo pueden hacer apretando acá, y lo que a ustedes les permite es que cada una de las preguntas ustedes las pueden ir filtrando. Por ejemplo, elijo, quiero focalizarme en esta pregunta que es ¿cuál es tu unidad académica? Entonces yo, como lo filtré, puedo elegir una única que me agrupe todas las respuestas X, todos los que respondieron Escuela de Economía y Negocios, ¿sí? Entonces yo lo filtro y ahora tengo solamente 10 respuestas, ¿sí? Que son las 10 personas de los 45 casos que respondieron, las 10 que corresponden a la Escuela de Economía y Negocios, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacer el conteo que te hace Google Forms automáticamente, pero haciéndolo de manera manual. ¿Se entiende? Es decir, entro a la base de datos, como se le llama, a este Excel, y voy haciendo el filtro y el conteo de manera manual, ¿sí? Obviamente no es algo que uno hace a menos de que sea necesario, ¿sí? Si con las respuestas que me da Google Forms ya es suficiente, perfecto. Pero para que sepan que en casos de que ustedes quieran hacer estudios más complejos o análisis cuantitativos más complejos que relacionen distintas variables, distintas preguntas, etc., el acceso a la base de datos es muy importante para hacer este conteo y para también poder vincular distintas variables e ir armando tablas en relación a cada una de esas variables. Justamente el conteo es decir, bueno, cuántas personas respondieron cada pregunta, en este caso son 10, en otros casos pueden ser más, menos, y voy registrando y contando las respuestas asociadas a cada una de las opciones que yo doy. Este conteo se transforma en las tablas de conteo que les mostraba, mostraba hace un ratito y que ustedes transforman en una tablita y luego pueden transformar a su vez en un gráfico, que eso es un poco lo que van a mostrar van a mostrar Cande y Denu en un ejercicio que queremos que ustedes hagan para practicar un poquito cómo armar estas tablas de conteo, ¿sí? A partir de, en caso de, por ejemplo, que la información que les dé el Google Forms no sea suficientemente completa. Bueno, ¿cómo armo la tabla? ¿Cómo armo las frecuencias absolutas y relativas? ¿Y cómo puedo transformar esas frecuencias absolutas relativas en un gráfico? También es eso. ¿Dudas, preguntas antes de que arranquen Denu y Cande con la actividad? ¿No? No, Bien, no. bárbaro. Chicas, todo suyo. Bueno, gracias, Cande. Bueno, como bien dijo Cande, con la otra Cande armamos una actividad que tiene que ver un poco con el protocolo de encuesta que vimos la clase pasada. Así que ahora les voy a mostrar cómo quedó el forms que armamos para ese momento. ¿Me avisan si les aparece ahí? Perfecto. Se ve. Muy bien. Bueno, como decía Sofi, que también remarcó Cande, pusimos en ese momento este título, que era Investigación sobre los vínculos entre estudiantes de primer ciclo, y como una pequeña introducción de lo que se iba a hacer y qué sentido tenía esta encuesta a los docentes que les iba a llegar, cuánto más o menos iban a tardar y a recalcar que es anónima. Por sobre todas las cosas, todo el tiempo recalcar que es anónimo. Bueno, nosotros tratamos de primero poner las preguntas generales para después ir a las preguntas específicas que tenían como objetivo darnos respuesta
a justamente, valga la redundancia, nuestros objetivos específicos. Así que las primeras que pusimos, hay una variedad entre despliegue, una sola opción, etcétera, pero como se van a dar cuenta, son muy generales. Indicar en qué zona está la escuela, la edad, nosotras no usamos rango etario, ¿sí? El tiempo que hace que ejercen la profesión docente, el nivel educativo. Esto es más o menos un poco lo que vimos la clase pasada. Y a partir de la 8 en adelante, nosotras hicimos 23 preguntas. A partir de la 8 en adelante tenían que ver más con nuestros objetivos. ¿Cuáles son los conflictos que aparecían en el aula? ¿Qué pasaba en los recreos? Opciones múltiples. Tenemos también algunas preguntas abiertas, ¿sí? Logramos que nos respondan 22 docentes. Como bien decía Cande, nos va a aparecer ahora en esta solapita de respuestas. Y tenemos esto. Como bien decía Cande, acá nosotros tenemos los porcentajes, el gráfico de porcentajes, pero no tenemos los cuadros sobre las frecuencias, ni absolutas ni relativas. Entonces el Igual, ejercicio... perdón, Sí, Denu, si podés, subí ¿a y cuál? en el costadito que dice preguntas, tipo en el costadito de la derecha, o sea, si vas más arriba, no en el que dice resumen. En respuestas, Pregunta. ahí dice pregunta. Si vas ahí, te aparece cuántos te contestan cada una de las opciones que vos pusiste. Entonces, si no les sirven los cuadros de resumen que les hace Forms, la información de cuántos o contestan cada uno o qué contesta cada persona la pueden sacar también de ahí. Sí, Sí, lo incluso que también les a Excel los aparece marea. las respuestas individuales, de ser necesario. Por otro lado, si no se pueden posicionar y les va a aparecer el número y el porcentaje, la frecuencia absoluta y el porcentaje. Bien. Cande, ¿querés que mostremos el cuadrito? Sí, creo que me da para compartir. Déjame ver Dale, que lo intento y si veo que está muy lento, lo vemos. Así puedo ir explicándolo mientras lo voy compartiendo. perfecto. Ahí, a ver, Tiene que estar abriendo el tuyo. sí, su pantalla se está cargando, me dice. Ahí Ahí está. está. Bueno, nosotros acá con Denu buscamos un ejemplo, o sea, sacamos de ese forms que ellas habían hecho esta información que es una pregunta que era en qué lugar se encuentra la institución educativa y lo que sacamos es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que contestaron eso. Ahora, lo que les queremos explicar es cómo sacar la frecuencia relativa, que sería cómo sacar el porcentaje a esa, que el porcentaje de esa respuesta. La formulita que se hace en el Excel es, se pone igual y se pone 12, que es la cantidad de personas que contestaron, por ejemplo, Gran Buenos Aires, sobre, que se hace tipo la linita, 22, que es la cantidad de personas que contestaron la pregunta. A eso se le pone directamente este coso que dice formatear como porcentaje. No sé si se ve bien a mediante yo lo voy haciendo, medida yo lo voy haciendo. Sí, 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 sí. se ve bien. Bien, bueno, pones ahí porcentaje y ahí te salta directamente la frecuencia relativa. Entonces vos tenés la cantidad de personas que contestaron y el porcentaje de eso. Por ejemplo, acá ponemos igual 10 sobre 22 y el porcentaje. Y ahí tenés el porcentaje de la respuesta sobre ese 100% que es el total. Después, otra opción que te da el Excel para hacer sobre este cuadrito es crear un gráfico. Vos vas a la opción insertar, pones gráfico y ahí te lo crea automáticamente. Lo que vos podés hacer con este gráfico es modificarlo de la manera que quieras. O sea, acá no sé si se ve el costado. Sí, se abre una solapa a la derecha con diferentes Sí, tipos de gráficos. eso, no se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí. Ah, Sí, sí, buenísimo. se están viendo. Yo porque lo trato de mirar desde el celu y no lo veo.
Bueno, ahí Obviamente puedes que, elegir. fíjense que, perdón, Cande, fíjense que no Sí. saben, no responde, no tiene porque no puso los porcentajes, pero si no le aparecen Igual también puso la las 0. respuestas. Y también otra cosa a tener en cuenta, si ustedes agarran tanto frecuencias relativas como absolutas en un mismo gráfico, como, o sea, vieron que aparecen como dos líneas, como si fuesen sobre Gran Buenos Aires, dos cantidades totalmente distintas, pero en realidad es porque la computadora, o sea, el programa no se da cuenta de que uno son porcentajes y el otro números absolutos. Por ende, para que les quede bien el gráfico, tendrían que elegir una de las dos columnas, ¿se entiende? O sea, o agarran frecuencias relativas o agarran frecuencias absolutas, porque si no les queda como si fuesen, en realidad ambas frecuencias refieren a la misma cantidad de respuestas, pero como están presentadas de manera distinta, no sé cómo Dos formatos diferentes. en dos formatos diferentes, entonces la computadora piensa que son cifras distintas, que en un caso tenés 7 respuestas versus 50%. ¿Me entiendo? ¿Me explican? ¿Se entiende? Por eso ustedes ven en el gráfico que las columnas celestes son muchísimo más altas, porque esos son los porcentajes, que son 50%. Entonces sí, 50 es mucho más grande que 7, pero en realidad es porque uno es frecuencias relativas y otras absolutas. Por ende, elijan una sola columna para que la Sí, computadora no se confunda. No sé si me explico. sí. Sí, se entiende, se entiende. Vos vas acá a donde dice personalizar serie, ahí puedes elegir qué querés abarcar, si querés abarcar frecuencia absoluta o frecuencia relativa, o las dos. O sea, como que hay una que podés sacar, ahora no encuentro cómo, pero bueno, podés seleccionar una y ahí elegir. Y también podés elegir el tipo de gráfico que querés, si querés torta o querés... Ahí va. El de torta no te hace ese problema. no, Te lo no, hago. yo había podido sacar las columnas, tipo elegir una sola, pero bueno, ahora no encuentro cómo hacerlo. Bueno, igual si no, seleccionás y ya está. Y después quería mostrarles otro ejemplo que yo lo hice para mostrárselos directamente, y es que en una de las preguntas de Denu aparecía como opciones múltiples, entonces aparecían 3 opciones en las que vos tenías que poner muy frecuentemente, frecuentemente, poco frecuentemente, casi nunca o nunca. Entonces, las personas iban eligiendo qué les copaba más, o sea, qué opción les parecía la mejor, y se abrían como muchos cuadros, por ejemplo, en el Forms que aparece, en las respuestas aparecen, no sé, 4 personas pusieron muy frecuentemente, aparecen como distintos cuadritos, tipo, no sé, en un cuadrito aparece las 3 opciones estas que son A, B y C, y solamente aparecen muy frecuentemente. En otro cuadrito aparece A, B y C y solamente aparece frecuentemente. Lo que yo hice con el Excel es unir todas las columnas, o sea, poner eh, todas las columnas juntas con las 3 opciones que te aparecen, y ahí hacer el cuadro, porque si vos querías hacer el cuadro con los distintos cuadritos, o sea, separados, no te aparecía. Entonces hice el gráfico directamente poniendo todas las opciones juntas. Y así es como queda, que por ejemplo, miren, eh, a ver, lo voy a agrandar. Ahí está. Si vos pones, no, un poquito más chico. Acá te aparece las personas que eligieron los estudiantes se vinculan a través del diálogo, y bueno, cuántas personas eligieron frecuentemente, cuántas muy frecuentemente, cuántos poco frecuentemente. Bueno, en este caso casi nunca y nunca no apareció. Acá, por ejemplo, que dice los y las estudiantes no se vinculan entre sí, aparece mucho más el casi nunca y nunca. Y el cuadrito se arma en función de eso. ¿Se entendió más o menos? Sí.
Tengan en cuenta que también en la configuración del cuadro, cuando ustedes están, todo lo que mostraba Cande, que aparecía acá en el margen derecho del Excel, también pueden, o sea, pueden diseñar algunas cosas del gráfico, de cómo quieren que se presente la información. Por ejemplo, ese gráfico que mostraba recién Cande no tiene los datos fijos, visibles, sino que solo aparecen cuando vos pasás el cursor por arriba de cada una de las tablitas. Ustedes pueden configurar el gráfico para que esos datos estén fijos y se vean siempre. O sea, hay un montón de cositas que ustedes pueden ir después editando para que les quede más cercano o más práctico o más útil para que puedan ustedes, ahora que vamos a hacer la actividad, que puedan ir practicando. Incluso es bastante como para el tacto el Excel este. Yo pensé que iba a ser más difícil usarlo y no, o sea, es ir probando, ir viendo dónde va cada cosa y al toque le enganchás la mano. Incluso acá yo les quería mostrar esto, que vos pones las series, que está tipo frecuentemente, muy frecuentemente, bueno, así, vos podés elegir sacar o agregar una. Por ejemplo, yo había seleccionado todo el cuadro y no me aparecían todas por alguna razón, entonces las tuve que agregar de manera manual. Tipo las de nunca y casi nunca no me aparecían en el gráfico cuando lo hice la primera vez. O sea, cuando puse solamente insertar gráfico. Y fui acá a series, a configuración, serie, y puse agregar, porque vos podés quitar o añadir. Y ahí añadís el nunca, casi nunca. Bueno, justo puse nunca de vuelta. Pero acá pones añadir serie, pones casi nunca. Entonces ahí tenés las 4, las 5 digo, las 5 opciones en el mismo cuadrito. Era eso más o menos que les queríamos explicar cómo lo podían usar en el Excel. ¿Alguna No, pregunta? y una cuestión, perdón. Buenísimo, chicas, genial. Una cuestión a tener en cuenta que, o sea, ustedes tienen que mirar los gráficos como les salen, porque a veces uno lo que hace directamente presenta los gráficos a partir del Google Form y tiene sus errores, sus dificultades, no es tan directo. Entonces, miren lo que presentan por experiencia de otras veces que sucedió que directamente hacen los gráficos y no observan eso. Claro, y después cuando tienen que hacer el análisis presentan dificultades porque no están las frecuencias absolutas y relativas o el gráfico quedó desconfigurado porque hay que muchas veces hacer una pequeña edición. Entonces, los decimos para que tengan en cuenta que no es solamente la presentación, así como hay un trabajo en la desgrabación que implica una suerte, bueno, no es solamente desgrabar, aunque usen un programa, sino supone también un trabajo de parte de ustedes de mirar, de chequear, de poner puntos y demás, de editar con los gráficos también. Por eso el uso de Excel ayuda para esto, ¿no? Ayuda para también saber usarlo. Aunque bueno, ahora nos van a decir que ya el Excel es viejo, pero bueno, no importa. No, pero sigue siendo Bien, muy útil. es muy útil, totalmente, aunque digan que no se usa más el Excel. Además, está bueno porque si ustedes no lo tienen en su paquete Office, el Drive te lo da gratis. También es por eso, ¿no? O sea, ustedes desde el Google, o sea, desde su Gmail, pueden usar las hojas de cálculo de Gmail y hacerlo ahí, mientras que otros programas, si no capaz tienen otras dificultades, en este caso no necesitan tener ninguna licencia ni tener descargado el Excel en su computadora, lo pueden hacer online y después copiarlo y pegarlo en el Word del parcial que van a entregar, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene esa facilidad también en este caso. Bueno. Bueno, la idea, ahora hacemos cómo están de concentración. Nada, igual es una actividad, más dice Cata. Bueno, si no, lo que podemos hacer es
lo dejamos para la semana que viene. Lo que pasa es que necesitamos que lo hagan por la computadora, ese es el problema. Porque necesitamos que se lo subimos a la plataforma y lo hacen y lo bajamos para la clase que viene y lo vemos. ¿Quieren presentarlo, chicas? Lo presentan qué es lo que tienen que hacer y después lo subimos a la plataforma. Nosotras habíamos Vale. pensado una consigna muy simple para todos los grupos igual. En el Excel que recién estaba mostrando Cande había solapitas que decía, o sea, había 4 hojas, que sea grupo 1, 2, 3, 4, para que ustedes puedan armar las columnas con las frecuencias y graficarlo. No sé si lo quieren hacer ahora o no, lo dejamos para la otra clase, como diga Sofi y Cande, no hay problema. La consigna sería esta, que igual cualquier cosa después la volvemos a mandar. Ahí la mandé al chat. O Y sea, perdón, Denu, sí, la idea es que puedan hacer un cuadro con las 2 frecuencias, o sea, con el porcentaje y con el número de personas que contestaron, que bueno, el número de personas que contestan a cada respuesta se las estamos dando nosotros, nosotras, y que la pregunta general era ¿hace cuánto tiempo estás en la institución? Entonces, en base a esa pregunta que aparece o que nosotros hicimos, la idea es que puedan armar un cuadrito como el que nosotros les mostramos, en el que aparezcan las respuestas, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, y también hacer un gráfico, el gráfico que a ustedes más les guste, si les gusta el torta o el barritas, el que prefieran. Bárbaro. Yo Sí, lo veo. la idea, perdón, Cande, no, la idea es que sí o sí lo tienen que traer para la clase que viene, porque, o sea, lo tienen que subir antes del lunes, es una actividad que les va a llevar muy poquito tiempo, pero sí porque como es lo que después ustedes van a tener que hacer con sus propias encuestas, con el análisis de sus encuestas, es la manera que tenemos nosotras también de ayudarlos a ver cómo eso, a partir del gráfico, hacen un escrito, ¿no? Entonces, armen esto que lo vamos a subir en la plataforma, pueden de hecho hacer cada uno individualmente, entonces vamos a tener distintas variaciones y pasan por el ejercicio de usar absolutas y relativas y el gráfico. Entonces nosotros después lo reponemos para la clase que viene y podemos hacer con las desgrabaciones de las entrevistas que ustedes traigan, las categorías, el inicio de la matriz o las dudas que tengan, más esta actividad, podemos seguir avanzando, porque no van a tener de lo de ustedes todavía. Eso lo van a entregar directamente para el parcial. Y ahora lo que podemos entonces sí ver son las consignas del parcial por si tienen dudas. Con esto, perdón, Sofía, Sí, para sí, cerrar, totalmente. si pueden, nosotros les compartimos el Excel pensando en que lo hagan ahora, pero bueno, nada, de última háganlo en sus cuentas personales, o sea, armen un Excel aparte con el gráfico y el cuadro, y bueno, después lo suben directamente a la plataforma o lo llevan a la clase. Yo ahora lo O sea, no, armo para que lo dale. puedan hacer como colaborativo ok. en el Drive, en un Drive compartido, si querés. Porque si no es Dale, sí, que lo lleven. sí, sí, Yo me no hay encargo de problema. el aula y de que lo puedan tener colaborativo. Es importante que estén estas respuestas, para que la clase que viene avancemos, lo que decía Sofi. Y yo subo todo en un ratito, así lo pueden hacer en breve. ¿Dudas, preguntas sobre esta actividad que tienen que hacer en la semana? ¿No? Bueno, vamos rápidamente, porque los pierdo, a las consignas del parcial que ya están disponibles en la plataforma, ¿sí? Ya las pusimos visibles. Este segundo parcial tiene 2 partes, ¿sí? La primera parte tiene que ver con que ustedes elaboren los principales componentes del diseño de investigación, es recuperar básicamente todo lo que venimos haciendo en esta segunda parte del cuatrimestre, y otra segunda parte que es más como la presentación de las herramientas de recolección de información y de el detrás de escena de la investigación que realizaron.
Bueno, como parte de este diseño de investigación, les pedimos que presenten el tema de la investigación, la situación problemática, que es un relato en algún punto de esa situación problemática y del proceso experiencial que ustedes tuvieron para decidir el tema y el problema. Acá en muchos casos ustedes van a tener que retomar los comentarios que nosotros les fuimos haciendo en la entrega del primer parcial, porque hay algunas partes de esto que ustedes ya entregaron, que ya hicieron para el primer parcial. Lo fundamental acá es que justamente lo revisen, en muchos casos ya lo fueron revisando durante la cursada, en otros, como por ejemplo la situación problemática, no se retomó necesariamente, pero sí tienen una devolución que se hizo sobre el primer parcial y que tienen que incorporar esos comentarios, ¿sí? Siempre la idea es que es una materia que se piensa en proceso y que constantemente tienen que ir tomando lo que fuimos aprendiendo y revisando para mejorar sus producciones, ¿sí? Bueno, el tercer punto es que armen una fundamentación del tema y el problema. Ahí les ponemos más o menos las extensiones máximas para que sepan un poco por dónde viene lo que estamos esperando en cada caso. En esta fundamentación tienen que poner, bueno, por qué les resulta pertinente investigar sobre el tema, sobre el problema. En algunos de ustedes posiblemente en el primer parcial, dentro de la situación problemática, plantearon un poco de esto, de esta fundamentación de por qué es relevante y pertinente la investigación sobre este tema y problema. Entonces deberían capaz, ya lo tienen escrito, pero es cuestión también de organizarlo distinto. Perdón, yo justo iba a preguntar eso. O sea, ¿podemos armar un solo título que sea de las dos cosas o deberíamos sacar de la situación problemática la fundamentación? En este caso, sería mejor que lo separen. Porque la fundamentación, o sea, tiene una especificidad en sí misma, mientras que la situación problemática es más, queremos que relaten más un poco ese proceso de, bueno, de dónde surge el interés por la temática, capaz alguna cuestión sobre interrogantes que se les generaron en relación a, justamente, no sé, ese interés, cosas que se plantean y que vuelven a esta situación problemática en términos de cómo se piensa la problemática en el entorno cercano, o sea, particular y global, etcétera. O sea, como que tiene otro recorrido. Sería ideal que ustedes lo construyan separado, en este caso. Bueno, la fundamentación epistemológica ustedes ya la escribieron, ya la hicieron para el primer parcial, la tienen que revisar, la tienen que repensar en caso de que tengan algunas correcciones que les hayamos pedido que hagan. Siempre pensando, no simplemente vomitando lo que dicen los autores sobre esa perspectiva paradigmática que eligieron, sino planteándolos como desde la propia investigación, ustedes, por posicionarse en esa perspectiva, piensan los distintos aspectos, que ya sea de la forma en que se construye conocimiento, el rol que tienen ustedes como investigadores, la relación con la que piensan en su propia investigación, la relación entre teoría y empiria. O sea, tiene que ser algo que ustedes relaten tomando autores de la bibliografía, pero desde la propia investigación, ¿sí? Como fundamento de las decisiones que van tomando en la investigación. Bueno, después la fundamentación metodológica, que esto sería algo que tienen que construir nuevo, no se hizo en el primer parcial, que es básicamente, bueno, desde qué lógica de construcción de conocimiento se posicionan para realizar la investigación, cualitativa, cuantitativa, triangulada. Y acá sí tienen que definir por qué, o sea, se posicionan desde la perspectiva cualitativa, ¿por qué? Porque piensan en la investigación de qué forma, qué características asume su investigación en relación a esa lógica de construcción de conocimiento, y así como traer algunos componentes más de la bibliografía y de lo que fuimos viendo como características centrales de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Más en términos de marcos generales. Mientras que el punto 7
es bien específico la fundamentación de las estrategias de recolección de la información, que no es lo mismo que la fundamentación de las lógicas de construcción de conocimiento. Yo puedo puedo investigar desde una lógica cualitativa y utilizar un montón, una variedad infinita de estrategias de recolección de investigación. En este caso ustedes utilizan una, que es la entrevista. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer en este punto 7 ya no es posicionarse y caracterizar a la lógica cualitativa, cuantitativa triangulada, sino en este caso caracterizar específicamente las estrategias que utilizaron ustedes en su investigación, que son la entrevista y la encuesta. Esto no es solamente definir qué es cada una de esas estrategias teóricamente, sino también plantear, bueno, fundamentar cuáles fueron las decisiones que ustedes tomaron. Hicieron una entrevista a quiénes, qué cantidad, a través de qué formas, o sea, es parte de fundamentar las decisiones en la encuesta, por qué medio, o sea, no solamente defino qué es una encuesta desde los autores, sino también cómo utilicé ese instrumento y de qué formas tomó esa estrategia en mi investigación en particular. ¿Sí? Bueno, y por último la parte D de la investigación, que es básicamente, serían como los anexos de una investigación en general, el detrás de escena, que es lo que nosotros le pedimos es que adjunten, desde lo cualitativo tienen que adjuntar 3 cosas, ¿sí? Por un lado, el protocolo de entrevista, es un protocolo por grupo, la versión final que haya quedado de ese protocolo. Después las entrevistas desgrabadas con las 3 columnas categorizadas, ¿sí? Y ahí debe quedar claro quién desgrabó cada entrevista y quién categorizó cada entrevista. Y después también deben que entregar y adjuntar una matriz, ¿sí? De las entrevistas, es decir, ese cuadro de doble entrada que mostraba hoy Sofi, que sirve como organizador de las categorías que ustedes armaron en la 3ª columna de la desgrabación, ¿sí? Y acá les ponemos como recomendación que las pueden agrupar a esas categorías de la 3ª columna en dimensiones más amplias o en ejes, como les mostrábamos, para que la matriz esté más ordenada, ¿no? O más esquemática. Bueno, eso sería desde lo quali, y desde lo quanti les pedimos que adjunten el protocolo de encuesta y les pedimos que adjunten las tablas de conteo. Pueden ser tablas de conteo o pueden ser gráficos donde aparezcan, siempre y cuando, y donde aparezcan en todos los casos, las frecuencias absolutas y relativas. Pueden elegir tablas o pueden elegir gráficos, no pasa nada, o pueden elegir las dos. Pero lo importante es que sí o sí tienen que estar estos 2 datos, es decir, tienen que estar los números absolutos, las frecuencias absolutas, y tienen que estar los porcentajes o frecuencias relativas en cada una de las preguntas, siempre y cuando esas preguntas sean preguntas de respuesta cerrada con opción única o simple, ¿sí? Es decir, no es necesario que armen las tablas de conteo para las preguntas abiertas o para las preguntas donde la sumatoria de respuestas sea mayor a la cantidad de encuestados. No sé si me explico. Las preguntas donde pueden elegir todas las opciones que quieran, esas no es necesario porque les van a quedar, o sea, no hagan no les pedimos que hagan la tabla de conteo porque tiene una complejidad propia de el hecho de que la cantidad de respuestas sea distinto a la cantidad de encuestados. Entonces es como no los queremos confundir con eso, por ende el grupo que se anime y lo quiera hacer igual puede, pero no es algo que les pedimos de manera obligatoria. Con que ustedes hagan las tablas de conteo o gráficos de las preguntas de opción cerrada y única, ya estaría, es suficiente. Bueno, eso sería todo. Acá les dejamos algunos criterios que tendremos en cuenta para la evaluación y sepan que la fecha de entrega del parcial es el lunes 17 de junio hasta última hora. Se entrega a través de la plataforma y acá tienen algunas pautas más que hacen a la presentación y a los formatos, etc.
¿Dudas, preguntas? Sabemos que parece, nosotros venimos haciendo estas mismas consignas hace bastante y sabemos que parece como que abruma un poco, pero mucho de lo que pedimos lo tienen, lo están haciendo, lo están armando, es como un continuado de un trabajo que están armando, lo que tienen que de alguna manera hacer es la organización de eso, ¿no? Y bueno, y por supuesto estas semanas, como lo que decimos siempre en esta materia, no tienen que preparar, leer a Foucault, sino tienen que ponerse a hacer y desgrabar y categorizar, o sea, más o menos piensen en el tiempo que lleva una lectura de un texto, acá el armado de entrevistas, categorías y demás. Piénsenlo así, o sea, como, bueno, cuando yo preparo una materia teórica, tengo que estar con este texto, la lectura de este texto, tanta cantidad de tiempo, cuando tengo que preparar un parcial, ese tiempo de lectura lo voy a estar haciendo en categorías o en el armado, porque muchas de las cuestiones ustedes ya tienen leídas del primer parcial, ¿no? Lo nuevo es muy pocos textos. Eso, para que no se abrumen con la cantidad, sino lo piensen más desde el armado de cómo organizar el tiempo estas 2 semanas. Y pusimos que puedan subir hasta el 17, sabiendo que es feriado y demás también para nosotras, pero bueno, para dar también la posibilidad de que quien quiera pueda y tenga también la posibilidad del fin de semana. Y una pregunta, el video de esta clase en la que fueron explicando todo paso a paso, ¿va a estar subido en el campus? Sí, la primera parte, lamentablemente, a mí se me cortó internet y la parte quali de la primera mitad antes del receso nos la perdimos. Pero esta segunda parte quanti sí está. Y ahora yo voy a subir los ejemplos de categorización que usó Sofía al principio y también voy a subir este ejercicio con el Excel que tienen que hacer para la semana que viene. Perfecto. Una cuestión importante. Todo eso junto con de- el videito cortado, pero sí. bueno, lo que tenemos grabado de la segunda mitad. No, si ustedes esta semana empiezan a ver, la semana que viene vamos a poder como resolver ahí en in situ muchas cuestiones, muchas dudas que tengan de las categorías. Los ejemplos que subimos de lo quali son ejemplos para que les mostramos esto en términos de que son compañeros de ustedes, por supuesto todo queda dentro de lo que es la cátedra y demás, pero porque ayuda a ver que es algo que hicieron estudiantes de primer, segundo año. Si yo les muestro categorías o formas de matrices muy organizadas, van a decir, no puedo hacerlo nunca. Entonces, fíjense que no es que los ejemplos tienen faltarían algunas cuestiones, porque en algunos es únicamente una cita textual, en las matrices, ¿no? En otros están muchas categorías, pero es una manera que también de lo posible que pueden hacer en este momento también de la carrera. Otros estudiantes lo hicieron y también ayuda el ejemplo, que es algo que está en proceso, es decir, esas categorías que van a ver podrían tener una nueva categorización, pero por eso no les pedimos una categorización terminada, finalizada, sino en proceso. Es un ejercicio lo que hacen de categorías, también de las encuestas, pero sí queremos que aunque sea un ejercicio, aprendan, ¿no? Y resulte algo bien hecho. Eso, para que tengan en cuenta. Bueno, siendo 9:20, damos por finalizada la clase de hoy. Chicas, muy bien. Denise y Cande, que bueno,